Buenos días, bienvenidos todos. Va a tener lugar la segunda recreación de la Guerra de Espadán, que por increíble que parezca fue una guerra que tuvo repercusión en toda Europa. El texto que voy a leer intenta explicar los antecedentes que constituyeron el detonante para que se produjera esta guerra, que como he dicho antes tuvo mucha importancia en toda España e incluso llegó al resto de Europa. Pues empezamos diciendo que a principios de 1525 los musulmanes del Reino de Valencia representaban aproximadamente un tercio de su población. En su mayoría trabajaban las tierras de la nobleza, pagando unas rentas altas y mantenían su lengua, costumbres y tradiciones. Sin embargo, no estaban bien vistos por la población cristiana, ya que ésta los veía como ocupantes de unas tierras a las que creían tener derecho, y además, en la reciente guerra de las Germanías, habían actuado apoyando a la nobleza. En aquellas fechas, el emperador Carlos pretendía ser el líder de una cristiandad unida en su cruzada contra el Islam, pero esto no sería posible si además era el protector de musulmanes en sus reinos. Por otro lado, si los expulsaba, perjudicaría notablemente a la nobleza al privarles de una mano de obra que les producía importantes beneficios. Para evitarlo, como primera medida, además de solicitar al Papa que anulara el juramento que había hecho de permitirles seguir con su religión, se admitieron como válidos los bautismos forzosos que se habían efectuado en 1521, por lo que estos debían vivir en el seno de la Iglesia. Además, se ordenó que los que no habían sido bautizados lo hicieran. Como esto no se efectuaba en la práctica, en el mes de octubre se prohibió a los musulmanes abandonar su lugar de residencia, así como vender sus bienes, de modo que no pudieran reunir el dinero suficiente para un eventual exilio. Además, el que quisiera abandonar la península debería hacerlo por el puerto de A Coruña. En noviembre del mismo año se publicó un edicto en Valencia en el que se especificaban medidas más drásticas para los mudéjares. Debían entregar sus armas, cerrarse las mezquitas, asistir a misa. Se prohibieron las manifestaciones externas del Islam y debían llevar una media luna azul visible en sus ropas. Estas medidas tan exigentes pretendían que todos los musulmanes se quedaran y se bautizaran. Para los que no aceptaran el exilio o la conversión, quedaba la esclavitud. El interés del emperador era dar una imagen de no tolerancia con los musulmanes y evitar, a la vez, un despoblamiento de los mudéjares de los señoríos de la nobleza valenciana. Todo esto produjo un descontento en la población musulmana, del que resultó una revuelta centralizada en Benaguasil y el valle de Almonacid. El ejército real marchó sobre Benaguasil y, una vez sofocada la revuelta, se concentró en la sierra de Espadán, donde se habían refugiado muchos de los musulmanes que lograron escapar. El valle de Almonacid fue ocupado después de vencer una fuerte resistencia en febrero de 1526 y los rebeldes se internaron en la sierra. El alamín de Algar del Palancia, Carabao, fue proclamado rey por su gente con el nombre de Selim al-Mansur. También se nombró capitán a Catarna, vecino de Navajas. La primera batalla que va a tener lugar a continuación representa la batalla de 28 de marzo, un miércoles santo de 1526. Al amanecer del 28 de marzo de 1526, miércoles santo, un ejército de cerca de 3.000 hombres, comandado por el duque de Segorbe, avanzó por el valle de Almonacid
internándose en la sierra por los parajes del barranco de la Rodana. Debido al escarpado de la zona, el avance resultaba muy costoso, y los rebeldes, aprovechando que dominaban las alturas, lanzaron sobre ellos grandes piedras acompañadas de fuego de escopetas y flechas de ballestas. El ejército real no pudo avanzar más. Al caer la noche tenían alrededor de 300 bajas entre muertos y heridos, y una gran parte de los soldados empezaron a huir. El duque de Segorbe ordenó la retirada hacia el valle de Almonacid, concentrándose las tropas al día siguiente ante la Casa Palacio. Este desastre de las armas cristianas puso en evidencia que la resistencia de los sublevados era mayor que la esperada y que no habían dado resultado las amenazas. Entonces se procedió a formar un nuevo ejército con la participación de las villas del reino. Mientras esto se producía, se optó por controlar a los rebeldes en los sitios de mayor riesgo. Se reforzó con tropas Honda, el valle de Almonacid, el castillo de Suelas y Segorbe, y se llamó a 3.000 lansquenetes alemanes que estaban en el sur de Francia. ¡Guardias! ¡Conmigo! Oídme bien, moros rebeldes, infieles, en nombre de su majestad imperial el rey Carlos, yo, don Alonso de Aragón, duque de Segorbe, capitán general de las huestes reales, os exijo que os rindáis y aceptéis el bautismo. No, jamás renunciaremos a nuestra fe. ¿Cómo te atreves, tú insolente, a desafiar la voluntad del rey y enfrentarte a nuestras tropas? Yo soy Selim al-Mansur, rey de la Sierra de Espadán. ¡Arma! Tú debes de ser ese Gargao, un moro de acá, un simple campesino. ¿Cómo os atrevéis? ¡Arcabuceros! Nosotros a los flancos. ¡Vengan las armas! ¡Preparados para hacer fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Retiren! ¡Cargar a discreción!